Bien, buen día. Voy a tratar de hacer este video lo más rápido posible porque estoy un poco enferma. Bueno, en esta semana vamos a revisar, vamos a hacer algo que se llama planteamiento del problema. Una vez que ustedes ya, digamos, entendieron en qué contexto escolar van a trabajar, dónde va a estar situado su mirada, dónde se van a enfocar en ver las problemáticas que existen, en qué lugar, vamos a pasar a cuál es el problema, ¿no? Que tiene mucho que ver con el objetivo de investigación y con las preguntas de investigación. Por eso, siempre cuando iniciamos una investigación, tenemos que ver primero el contexto, el problema, y una vez que tenemos esa parte, podemos hacer preguntas y vas a hacernos objetivos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos resolver con lo que estamos viendo? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es eso. Y ese es el proceso de investigación científica. Es decir, primero observo, analizo, planteo mi problema y una vez que yo ya planteé mi problema, ya puedo tener una hipótesis, porque no nada más lo observé, sino que ya me pude percatar de algunas posibles respuestas de mi situación. Imaginemos una secundaria que tiene problemas en soporte tecnológico o en, no sé, en internet, o problemas socioemocionales, o problemas de redacción, de escritura, entre otras cosas. En su caso, como digamos es docencia de la lengua y la literatura, podremos enfocarlos hacia el área de la escritura, que tienen problemas de comprensión lectora, porque la escuela ya ha realizado con anterioridad exámenes que lo comprueban. O porque hicieron el examen, ¿no?, nacional o internacional que sitúa a la escuela en muy bajos rangos. Primero tenemos que ver eso, ¿no? Primero tenemos que ver si ya hay resultados de esos análisis, de esas, digamos, aplicaciones de exámenes, si ya se aplicaron exámenes y cómo salen. Entonces nosotros podemos decir, bueno, a partir de que vemos que tienen una baja comprensión lectora, pues mi problema es regularizarlos, ¿no? Mi problema, mi objetivo va a ser regularizar, si es una intervención educativa. Si es un proyecto de investigación, es tal vez comparar si ya salen mejor o no salen mejor, y entonces tendría que aplicar dos exámenes, un pre y un post, un pretest, un preexamen y un post-test, para poder evaluar si mejoraron durante el ciclo escolar o no mejoraron durante el ciclo escolar. Entonces yo puedo hacer ese tipo de investigación, que sería dentro de la línea de evaluación educativa. Y podría hacer muchas otras cosas que tienen que ver con investigación educativa, ¿no? O si son planes de intervención, yo podría hacer un plan de intervención donde mi investigación sea ver si leer cuentos, un cuento, cada vez que inició la sesión, mejora, por ejemplo, no sé, la percepción de los alumnos sobre la literatura, y entonces les puedo poner un cuestionario sobre si les gusta más o les gusta menos después de ocho números de sesiones, por ejemplo, ¿no? Que más o menos está comprobado que ya en la sexta, séptima, octava sesión ya se puede ver una tendencia, si funciona o no una estrategia didáctica. Entonces ustedes podrían aplicar una estrategia didáctica como leerles cada inicio de clase o al final de la clase de la sesión de lectura de español, y así poder evaluar si esa estrategia funciona o no. Entonces eso es investigación, eso es realmente una investigación científica, donde yo doy un seguimiento a través de un cuestionario y no nada más que voy, lo aplico en la estrategia didáctica y ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Ya no sé qué pasó, no sé si sirvió, si no sirvió, sino que todo hay que medirlo.
para que nosotros podamos entregar resultados científicos. Ojo aquí con resultados científicos. Hay muchas perspectivas de cómo se puede hacer una investigación y esto se lo estoy explicando desde el lado cuantitativo. Todo lo que sea aplicar cuestionarios, exámenes, es cuantitativo. Se lo estoy haciendo muy reduccionista, pero digamos es un poco así. Y todo lo que sea en el área de entrevistas, focus groups, observación, toda esa parte es cualitativa. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos estas dos áreas que yo sí necesito que lean. Por un lado es la parte cualitativa y por otro la parte cuantitativa. Bien, para poder nosotros expresar mejor la investigación. Ahora, aquí en recursos y apoyos está el libro de metodología de la investigación de Hernández y también el de Martínez. El de Martínez está muy facilito de entender. Y aquí, a ver, es que está muy lejos, aquí está. Bien, aquí nosotros podemos ver los tipos de investigaciones que existen, que si ustedes ya lo leyeron, pues le va a quedar un poquito más claro esta parte. Entonces voy a la página 61. Bien, hay diferentes diseños de investigación. Aquí nos da ejemplos de los diseños de investigación que existen. No está dividido o no lo divide este autor en cuantitativo y cualitativo, pero sí lo divide en diseños tipo encuesta, que está mal dicho decir que hicieron una encuesta, no es que hagan una encuesta, hacen un cuestionario. Por ejemplo, cuando cuando ustedes, no sé, los profesores les dicen vayan a encuestar, no es encuestar, se llama van a aplicar un cuestionario con un diseño tipo encuesta, así se llama el diseño. Entonces, están los diseños tipo encuesta, están los estudios de caso, que es cualitativo, las encuestas son normalmente más cuantitativas. Los estudios de caso es cuando ustedes se enfocan a un profesor y van estudiando cuáles son las técnicas o estrategias didácticas, por ejemplo, que ese profesor va aplicando en cada una de las clases. Y entonces ustedes pueden hacer un estudio de caso o incluso pueden hacer estudios de caso de una escuela en específico sobre los profesores que conforman el área de español. También existen estudios de observación visual. Por ejemplo, aquí en los estudios de caso son pocos sujetos, realmente son muy poquitos. Cuando es en licenciatura se les piden unas 3, 5 entrevistas. Y bueno, hay diferentes tipos de variantes. Y para entender esto es que nosotros debemos de entender que es una variable en investigación y esto lo aprendieron en estadística. Las variables que son, digamos, podemos decir nominales, ¿no? Y demás, que ustedes ya lo vieron, pero hay variantes, hay variables y demás. Podemos verlo desde la perspectiva holística, desde la perspectiva etnográfica. Por ejemplo, hacer un estudio de caso cuando nosotros vamos a San Quintín y entrevistar a los profesores que están en San Quintín sobre algo en específico. A mí me tocó hacer entrevistas, por ejemplo, sobre el concepto intelectual, el profesor como intelectual, y entrevisté a algunos docentes de licenciatura para entender cuál era su perspectiva sobre el concepto de la intelectualidad en el profesor y su responsabilidad sobre este término, ¿no? Y entrevisté a 8 docentes de licenciatura para poder hacer esa investigación y pues sí, efectivamente, digamos que eso se vuelven estudios de caso, ¿no? También nos ponen por acá en investigaciones básicas vivas, estudios de observación visual.
En este caso, indagan hechos y procesos sin limitarse a lo que dicen los sujetos, es decir, observación, anotar todo lo que está dentro de una escuela, dentro de un entorno, se empieza a analizar, se empieza a observar y hay que anotar y hay que tener listas de cotejo, hay que tener un diario, ¿no? Donde vas anotando todo lo que tienes que hacer. Por otro lado están los experimentos que son totalmente cuantitativos, las encuestas, los experimentos, cuasi experimentos, estudios longitudinales. Y los estudios longitudinales podríamos hablarlo dentro de estudios cuantitativos. En los experimentos, por ejemplo, esto es completamente científico. Tenemos que tener dos grupos y aplicar un test, un pretest, un post-test. Y podemos tener, por ejemplo, dos grupos y aplicar solo un post-test para saber cómo están en general la percepción de los alumnos en algo. Por ejemplo, podremos hacer un test sobre un examen, ¿no?, de comprensión lectora o bien de la percepción de la literatura. Es decir, cómo observo o cómo creo que la literatura influye en mi vida. No sé, ese es un ejemplo de un test que yo podría hacer. Y podría aplicarlo a dos grupos. A uno le puedo poner una variable que sea una revista con diferentes tipos de literatura. Podríamos hablar de pequeños fragmentos, por ejemplo, de Bioy Casares, pequeños fragmentos de Alejandra Pizarnik, pequeños fragmentos de cuentos de Leonora Carrington, y ver si su percepción al final en un grupo cambia sobre la literatura y ver cómo reacciona el otro grupo. Esto sí sería considerada investigación científica, ¿no? Bueno, pero creo que igual ahí tal vez sí nos apegamos un poquito más al cuasi experimento, porque entre experimento y cuasi experimento, pues en el experimento tenemos que ser muy rigurosos y casi no se logra en educación. Pero pues normalmente el experimento es el de la ratita consume, no sé, azúcar y otra ratita solo consume agua o cocaína, por ejemplo, porque hay un video en YouTube, es un documental sobre eso, de cómo el azúcar es mucho más adictivo que la cocaína. Y comenten ratitas de laboratorio, si llegaron hasta esta parte del video, por cierto. Y bueno, pues esos son diferentes formas de hacer experimento. Y cuasi experimento, normalmente en el cuasi experimento es como lo que les estaba explicando, porque en el cuasi experimento tenemos menos control de las personas. Y al ser personas es un poquito más difícil, y al ser educación es un poquito más difícil que sea considerado experimento. También existen estudios longitudinales donde nosotros podemos seguir, por ejemplo, toda una generación de personas, que hay estudios así que duran más de 20, 50 años, y ver que a través del tiempo les ayudó o les afectó, o si fueron mejorando o no, según ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, pacientes que fuman, para poder entender los estragos de fumar, hay que hacer un estudio longitudinal. A eso se le llama estudio longitudinal, donde tienen que ir comparando a través del tiempo cómo se va deteriorando su salud o no. Y solo así se puede determinar el impacto de fumar, por ejemplo, ¿no? A eso le llamamos longitudinal, cuando a través del tiempo vamos siguiendo ese tipo de estudios. Y también hay investigaciones documentales, por ejemplo, de investigación de archivo. En históricas o en historia se hace mucho esta parte, que nosotros también lo podemos hacer en educación, analizar, por ejemplo, una comparativa o hacer una comparativa de cómo en la escuela ha ido mejorando o no
en los exámenes PISA, ¿no? O los que eran enlace, em, a través del tiempo y lo podemos hacer hacia el pasado, es decir, ver desde el 2000 hasta a la actualidad, cuáles son los cambios de la escuela o si no hay cambios, eso también lo podríamos estudiar. Y son documentos que están libres en Internet, ¿no? Y bueno, aquí hay todo esto es evidencia documental, es donde hacemos análisis. Y le llaman otros análisis, investigaciones aplicadas, como estudios de intervención, que en humanidades, en pedagogía, hacen muchos estudios de intervención, pero que en general no son vistas como investigación. Ojo con eso, ¿eh? Porque cuando son muy rigurosos los doctores, como que esto no les gusta mucho, ¿va? Eh, pero se los digo con confianza, porque sí es importante. Luego están las investigaciones evaluativas, que puede ser evaluación de personas, de programas, de políticas, y investigaciones metodológicas, diseño de instrumentos, estudios de validación, entre otras. Pero esto es una sola forma de, digamos, agrupar diseños de investigación. A mí me gustaría que ustedes vean esta tabla y que vayan pensando en qué diseño de investigación quieren hacer, pero que antes de eso piensen en plantear el problema, ¿va? Porque vamos a necesitar hacer el planteamiento del problema. Y para hacer el planteamiento del problema, déjeme, aquí voy a ver si está aquí, si no me voy a otro. Creo que no está aquí. No, creo que no está acá. Vamos a buscarlo en el de Hernández. Así es esto de la investigación, ¿eh? Siempre pasa. Aquí está. Justificación de la investigación. Vamos a irnos a la página 40. No, 36. Bien, se van a ir a la página 36 de Hernández, 2014, y van a tratar de leer y de plantear su problema a partir de haber ya escogido un contexto específico y ya entendiendo más o menos lo que ustedes van a hacer con las, digamos, enfoques cuantitativo y cualitativo, ¿va? Normalmente, cuando nosotros planteamos un problema, permítame un poquito, es que quiero que sea un poco más fácil para ustedes. A ver, me voy a ir al planteamiento del problema. No, bueno, ustedes van a tener que plantear el problema y va a ser uno de los más, de los retos más difíciles. Si no saben cómo plantear su problema, les sugiero que vayan con ChatGPT y que le pongan su objetivo y su contexto para poder plantear el problema. Pero antes de eso, necesito que sí se lean este capítulo 1 sobre lo cuantitativo, lo cualitativo. No, no es el capítulo 1, es hasta la 33. Acá está.
36. Que es plantear un problema de investigación cuantitativa. Necesito que lean esa parte, cómo plantear un problema de investigación, que son de la página 36 a la 39 más o menos. Y aquí léanse los criterios para plantear el problema, que es lo más importante. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe estar formulado como pregunta y claramente sin ambigüedades. Y el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Por lo que, en esta primera parte ustedes van a entregar el planteamiento del problema, van a entregar el objetivo de investigación, las preguntas de investigación, el objetivo de investigación, y van a entregar el contexto. Todo eso es lo que van a entregar en esta primera parte. ¿Va? Ahora, ¿qué es eso? Pues como yo les puse mi ejemplo, aquí está la propuesta del proyecto de investigación, que lo pueden ver en la semana 3. Aquí está el planteamiento del problema. La introducción no la hagan todavía. Luego van a entregar los objetivos, el general y los particulares, y las preguntas generales y particulares. Y dentro del planteamiento del problema van a describir el contexto. En el planteamiento va el contexto, ¿va? Entonces, y aquí ya es donde se va a poner serio. Vamos a revisar un poco sus objetivos, ¿bien? Identificar. Recuerden que bueno, aquí hay varias cosas. Recuerden que en la taxonomía de Bloom tenemos que poner verbos, taxonomía de Anderson y Cradwell o Bloom, los que están hasta el último, ¿bien? Así nos va a poner la taxonomía de Anderson y Cradwell. Ay, este no me gusta. Bien, aquí está. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con estos para la general, la pregunta general o el objetivo general. Bien, en aplicar, analizar, evaluar o crear. No en conocer y comprender. Si yo digo identificar seguramente, aquí está en comprender. Entonces no vamos a solamente comprender, vamos a diseñar. Es un protocolo, no se va a aplicar todavía. Vamos a tener que cambiar este verbo. Primero, enfocarnos a cambiar el verbo que es el correcto. Bien. Segundo, tiene que decir el qué, que es el verbo, el cómo y el para qué. Entonces, dice identificar el grado de conocimiento de los jóvenes sobre los temas relacionados con la materia de literatura y a partir de ahí comenzar a proporcionar información adecuada y aceptada a los alumnos. Esto es para, ¿bien? Es para, no y de ahí, ¿ok? Para comenzar a proporcionar información adecuada y acertada a los alumnos. Mediante una evaluación y ejercicios, mediante un examen. Y ya. No alargarlo muchísimo, ¿va? Un objetivo debe ser muy concreto también. Ahora, los objetivos específicos, si yo, por ejemplo, quiero evaluar, en realidad ahí está al revés su verbo, ¿no? Si aquí yo lo que quiero es evaluar mediante una evaluación, entonces va a ser evaluar el grado de conocimiento, ¿va? Y ya una vez evaluado nosotros podemos dar una respuesta. Entonces, si vamos a evaluar, pero hay que contextualizar un poco más a quién vamos a evaluar, a cuántos alumnos vamos a evaluar, etcétera, ¿no? Y eso va tanto en la metodología, a cuántos vamos a evaluar, y tenemos que ser muy específicos en qué grados. Aquí podemos ponerlo en el objetivo general.
Y en los objetivos específicos no es necesario que sean muchísimos objetivos específicos, pero si yo voy a evaluar mis demás verbos se van a quedar aquí, en el segundo, tercer y cuarto nivel o quinto nivel. Podría tener otro verbo en evaluar, pero tiene que ser con las mismas características que, cómo y para qué. Comprender la complejidad de los procesos, digamos que son pasos los que vamos a hacer. Si yo voy a evaluar eh, temas relacionados con la materia de literatura, pues, ¿qué temas, no? Evaluar la comprensión lectora, evaluar, si ya tengo claro los temas o se engloban en un punto, tal vez sería, tal vez lo que quiere ver es la percepción, tal vez, no sé, pero bueno, podría ser medir, valorar, no sé. Ahí tiene que ver con el objetivo que quiera alcanzar. Uno sí es aplicar el examen diagnóstico para poder evaluar. Eso sí. ¿Por qué? Porque la taxonomía dice que antes de evaluar debo aplicar. Y después de aplicar debo analizar. Entonces el siguiente verbo va a ser analizar. Analizar los resultados. Aplico un examen, analizo los resultados para poder evaluar. Y ya, con de 2 a 3 objetivos específicos es suficiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, si todavía no está desarrollado el examen, podría ser primero lo tengo que elaborar, luego lo tengo que aplicar, luego lo tengo que analizar y por último lo evalúo. O sea, evalúo cómo salieron, bien, mal, comparo. Ahí mismo la evaluación es un proceso de comparación. Y toda esta descripción del contexto va a ir en el planteamiento del problema, por lo tanto no va a ser puntual, lo tienen que describir a modo de prosa. ¿Qué es modo de prosa? La escuela fulanita de tal es una preparatoria pública que se encuentra ubicada en una zona urbana, que colinda con tal y tal situación, es considerada por los alrededores como peligrosa o no, o apta, ¿no? O es prestigiosa según la comunidad, etcétera. Hay que describir un poco el contexto en forma de prosa. Y ahí en el planteamiento del problema, pues tendrían que poner el contexto, ¿va? Bueno, bien. Eh, Igual el análisis del contexto aquí, por ejemplo, no puede ser tan corto. Si comentan, tiene que ser que retroalimenten de verdad a la persona. No tengan miedo en decir, ¿sabes qué? Tu objetivo puede quedar mejor así, o necesito saber más del contexto, ¿no? En el contexto no solamente tiene que ir donde ustedes van a hacer su investigación, por ejemplo, aquí primer grado con 12 años de edad, no, porque si es una secundaria, entonces tiene los tres grados. Si no los tuviera, si solo tuviera un grado de secundaria, entonces hay que explicar por qué. Bien. Si no tienen datos, tienen que investigarlos un poquito o en internet, si no tienen acceso. Y si tienen acceso, pregunten directamente a las autoridades eh, o a algún profesor, algún conocido sobre más o menos cuántos alumnos tienen, etcétera. Lo mismo acá, hay que especificar el contexto. El objetivo general no puede ser encontrar, como lo expliqué. Argumentar tampoco. Espero que con esta explicación haya quedado un poquito más claro. Identificar no puede ser un objetivo general. Evaluar sí. Ahí está. Explicar, examinar el hábito con acento. Explicar la importancia de tener un hábito. No vamos a explicar, vamos a investigar. Entonces nosotros no vamos a tocar a la escuela. Lo que nosotros hacemos es estar desde afuera, analizando y revisando
lo que está sucediendo, estamos analizando. Entonces, a menos que sea un proyecto de intervención, que en este caso no lo marcamos como proyecto de intervención, porque es metodología de la investigación, pero al menos que vayamos a hacer una intervención, podríamos hablar de explicar, pero explicar tal vez sería... eh, es que tal vez sería un verbo que tampoco se utiliza en intervención. Pero bueno, si voy a evaluar, pues primero tengo que eh, aplicar, analizar y evaluar, ¿no? Es básicamente eso. Em, que los alumnos analicen, esto no es una competencia, debemos iniciar con un verbo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Todo debe estar citado en formato APA. Y bueno, ya espero con estos comentarios que les acabo de hacer. Por favor, ajustenlos, vayan ajustándolos porque el que va a ser muy evaluado es su envío final para el 29 de febrero. La próxima semana no tendremos video de realimentación hasta la siguiente, ya que hayan entregado su proyecto y los voy a estar analizando para que ustedes puedan hacer las modificaciones a sus trabajos. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Y cualquier cosa, ya saben que está mi correo. ¿Va? Nos vemos.